A casi 8 años de promulgada la Ley 20.609, popularmente conocida como Ley Zamudio, solamente en 5 casos se ha aplicado como agravante esta normativa en condenas de tipo penal a nivel nacional. La primera de ellas fue aplicada en Viña del Mar 2 años más tarde desde la promulgación de la ley, en mayo del 2014. De acuerdo a cifras del Móvil, hasta julio del 2019 se realizaron 410 denuncias por discriminación por ley Zamudio y en solo 101 casos hubo sentencias, en su mayoría desfavorables para el denunciante. La ley de no discriminación contempla 15 categorías como agravantes en la base del delito, es decir, la pena es mayor si la persona actuó con dolo simplemente por un acto de discriminación arbitraria. En esta edición de En Palabras Simples, conversamos con Isabel Amor, directora ejecutiva de Fundación Iguales, sobre los avances y desafíos que comprende esta normativa. Hola, ¿qué tal? Desde el Palacio de Tribunales junto a Ignacio damos inicio a una nueva edición de nuestro programa En Palabras Simples. En esta ocasión vamos a hablar sobre la ley 20.609, la ley antidiscriminación. En esta ocasión vamos a conversar con Isabel Amor. Ella es la directora ejecutiva de Fundación Iguales. Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Feliz de estar acá y poder hablar en palabras simples sobre temas tan relevantes. Isabel, preguntarte un poco de esta normativa popularmente conocida como Ley Zamudio. ¿En qué consiste, cuándo fue aprobada y nos puedes comentar un poco respecto a esto? Como resumen, la ley antidiscriminación, ley 20.609, es una ley que se aprobó el año 2012 en el gobierno de Sebastián Piñera, después de llevar un montón de años. De hecho, ingresó en el gobierno de Ricardo Lagos y se apuró por el crimen que terminó con el asesinato de Daniel Zamudio. Y es una ley que busca restablecer el imperio del derecho y desde ahí nosotros ya podemos vislumbrar que tiene ciertas problemáticas. Hay una serie de cosas muy buenas y una serie de cosas muy malas. Dentro de lo positivo podemos establecer que efectivamente gracias a esta ley tenemos un mecanismo que busca y que promueve que la gente denuncie, por ejemplo, la discriminación arbitraria. En este tema de la problemática que tiene la ley las falencias que tiene, porque no me he dado cuenta que se invoca muy poco esta ley. ¿Por qué crees tú que pasa esto? La respuesta aquí es multifactorial. Primero, tenemos que entender que la ley antidiscriminación busca restablecer el imperio del derecho, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ya ocurrió una discriminación cuando se invoca la ley. Si ya ocurrió la discriminación, lo que tú tienes que hacer es denunciar. Muchas veces la gente no sabe cómo denunciar, si lo que tiene que hacer es una denuncia, si hay una constancia, si hay en Carabineros, si hay en PDI. Hay una confusión ahí, hay una falta de información y de educación respecto a la ley que no solo lo tienen las personas que pueden ser víctimas de discriminación, sino que también los y las abogadas que tendrían que llevar a cabo las demandas, ¿no? Eso por un lado. Por otro tenemos el problema de la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que es víctima, la persona denunciante, es quien tiene que dar cuenta de los hechos sucedidos y probar que fue discriminado o discriminada. ¿Qué pasa con esto? Es muy difícil probar que fuiste discriminado, ¿no? Imagínate que vas en la calle, te gritan unas cosas y luego te pegan. Eso probablemente puede quedar en registros policiales como una riña callejera, más que como un acto de discriminación, siendo que a todas luces sería un acto de discriminación, ¿no? Además de ser muy difícil probarlo, en el caso de que no logres dar cuenta del acto discriminatorio ante la justicia, la víctima corre el riesgo de tener que pagar entre 2 y 20 UTMs en caso de no poder probarlo, ¿no? Entonces, si no puedes probar que fuiste discriminado, más encima sucede que te pueden hacer pagar a ti. Luego está el problema de que si logras superar todos esos inconvenientes y efectivamente se demuestra a nivel civil, por ejemplo, que tú fuiste discriminado, se puede dar una condena que va entre las 5 y las 50 UTM, ¿no? ¿Hacia quién llegan esas 5 o a 50 UTM? Esas son platas que van directamente al Estado, no le llegan a la persona discriminada. Entonces, la motivación para decir que fuiste discriminado
es básicamente nula desde ese punto de vista. Y desde ahí Fundación Iguales propone que si las multas que sean de orden pecuniario son multas que buscan disuadir a la gente de discriminar, estas debiesen ser más grandes, ¿no? Hablemos de 500 UTM, por ejemplo. Preguntarte un poco, bueno, esta ley este año, el 2020, cumple 8 años desde que fue promulgada. Son pocas las personas que han tenido sentencia de algún tipo con esta normativa como agravante, pero si bien también se ha notado que muchas más personas en el último tiempo están denunciando situaciones de discriminación. Ustedes desde Fundación Iguales, ¿cómo ven eso? Mira, esto está sociológicamente estudiado en casos que tienen que ver con discriminación, particularmente con el movimiento de liberación de la discriminación de las personas de color en Estados Unidos. Hay todo un proceso y una curva que está estudiada en términos numéricos, sociológicos, cuantitativos respecto a cómo se comporta la población respecto a una nueva ley como sería la ley antidiscriminación, que a esta altura para nosotros no es tan nueva, ¿no? Pero hay un proceso en que la ley es desconocida y no la usa nadie, luego se empieza a ser conocida a partir de algunos casos y luego empieza a subir y llega un pic, ¿no? Sube de manera estable, llega un pic y luego baja un poco. Y ahí esperaríamos que la ley haga el efecto disuasor de que la gente deje de discriminar, ¿no? Entonces, por los números que ha tenido, por la baja cantidad de sentencias que hay, sin embargo, ha ido aumentando un poco lo de la denuncia, creemos que estamos todavía en ese periodo lento, ascendente, en que la gente está aprendiendo a usar la ley y está acercándose a lo que significa la no discriminación, ¿no? Que es otra de las cosas buenas que tiene la ley antidiscriminación, que efectivamente establece una forma, establece una definición de lo que es la discriminación arbitraria en Chile. Nos falta un poco de educación cívica, entonces, para poder conocer. Falta muchísima educación cívica, pero también falta que el gobierno cumpla con su promesa de gobierno, con su plan de gobierno, que tiene que ver con hacer las modificaciones pertinentes a esta ley para que efectivamente se pueda usar. La usabilidad de esta ley es casi nula, es muy difícil hacerla operar y por tanto nunca vamos a tener números que representen la discriminación en Chile si no tenemos efectivamente una ley que sea fácil de usar. Y por otro lado, creo que es muy importante en esta misma línea que comentábamos de la educación, dar cuenta que la Fundación lleva 2 años al menos proponiendo una institución, una institucionalidad pertinente a la no discriminación que esté en todo Chile y que ayude a transversalizar el concepto de la no discriminación de manera que efectivamente podamos avanzar en políticas, en acciones comunicacionales, en acciones educacionales, como lo ha hecho por ejemplo el Ministerio de la Mujer, pero específicamente en relación a la no discriminación. Y esto lo tendría que hacer ¿quién? Algún organismo que tenga presencia nacional, que tenga que ver con el Estado y que sea a la vez un poco independiente. Entonces sería, en relación a lo que nos comentabas recién sobre la falta de educación cívica, como fundación lo que vemos es una necesidad de una acción pública, política y transversal que esté llevada a cabo por la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, que son instituciones que tienen presencia en todo Chile, para educar, para transversalizar y para hacer acciones que sean educacionales y preventivas, ¿no? Más que aplicar una ley antidiscriminación que es más bien punitiva, necesitamos llegar antes como país, como Estado y como sociedad. Bueno, por último, ir preguntándote, esta normativa también fue conocida por el caso de Daniel Zamudio, pero contempla 15 categorías en materia de discriminación. Ustedes desde Fundación Iguales trabajan con estas 15 categorías. ¿Cómo funciona eso? Fundación Iguales trabaja con 3 categorías, 2 categorías originales que son la categoría de orientación sexual y la categoría de identidad de género. Con la ley de identidad de género, que efectivamente fue propulsado gracias a la existencia de la ley 20.609, también trabajamos con la de expresión de género.
Nosotros nos enfocamos en esas tres, sin embargo hay un montón de organizaciones que se enfocan en las demás categorías, y desde ese mismo punto de vista creo que es importante mencionar que las categorías son 15 y son pequeñas en relación a la actividad humana. Y por tanto, como fundación creemos que tenemos que avanzar en el momento de hacer las modificaciones pertinentes hacia una normativa que hable de acciones de discriminación más que de categorías específicas. Sí, un tema bastante interesante por lo demás, ojalá que también se siga avanzando respecto a esta materia de no discriminación a nivel nacional. Le queremos agradecer a Isabel, directora ejecutiva de Fundación Iguales, y también los queremos invitar a ustedes a revisar todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, y también a la página del poderjudicialtv.cl, donde pueden revisar nuevamente esta entrevista.